Existen por lo general dos formas para contar una historia. Una forma es relatarla a través de las vivencias de los personajes que las protagonizan y el cómo van desarrollando su mentalidad y acciones según el tipo de viaje o arco de personaje que tengan, quedando el mundo que les rodea y los conflictos que les afectan en un plano secundario. Esto, en cierta forma, ayuda a que el espectador o público conozcan mucho más, o empaticen en mayor o menor medida con los personajes del elenco, al ser estos el centro de la trama. Ejemplos hay varios, pero para dejar una idea general, novelas como la saga de la Torre Oscura, series como Berserk o videojuegos como Final Fantasy en la mayoría de sus entregas numéricas son un buen ejemplo de estos. Otra forma de relatar una historia, es enfocándose la construcción de su mundo, el conflicto que acontece y se lleva a través de distintas facciones, como los ideales que estos representan. En este tipo de historias sus creadores pueden disponer de la vida o la muerte de distintos personajes con mayor libertad en medida que sus arcos de desarrollo, además de poder ser más breves, también sus ideales o acciones pueden ser usados mejor ya sea en favor o en contra de sus vidas. Estos personajes son por tanto las piezas de historias contadas, en cierta forma, como una partida de ajedrez, donde algunas veces el encanto de estos relatos es el descubrir quiénes son los jugadores, y no unas piezas desechables en dicho tablero. Cuando eso ocurre, a veces el público termina apreciando y valorando más la proactividad en los villanos y figuras antagónicas con la realidad que les rodea, donde el conflicto entre facciones, a pesar de todo, sigue siendo el centro y no sus personajes. Ejemplos de este tipo de narrativa se pueden encontrar en sagas escritas como Canción de Hielo y Fuego, en algunas series de la franquicia Gundam, y videojuegos como la saga Shin Megami Tensei. Y a pedido de algunos comentarios, que hemos de resaltar en esta ocasión dos videojuegos, que a pesar de que sus historias llegan a ser enfocadas por la construcción y conflicto de sus mundos antes que el desarrollo de sus personajes, logran tener momentos especialmente trágicos, tanto para sus protagonistas, como para quienes la realidad y futuro dependen de sus decisiones. Sin más que decir, comenzamos. Final Fantasy Tactics. La Guerra de los Leones, es un videojuego de rol táctico para PlayStation 1 lanzado en el año 1997. Más tarde sería remasterizado para la PSP en el 2007. Producido por Yasumi Matsuno, más tarde sería considerado parte de un proyecto de varios juegos que con los años llevaría el título de Ivalice Alliance. Lo que hace de este videojuego en particular llamativo a primera vista, es el cómo dado su origen como un spin-off de la saga, rompe con la tradición de presentar historias cuyas tramas son llevadas por los personajes que controla el jugador, una característica en general propia de las entregas numéricas. En este título nos presentan una trama llevada por el conflicto de un continente llamado Ivalice, que está en una época de decadencia tras décadas de guerras, sequías, corrupción en la nobleza y disidencia en las clases más pobres, llevando todo a las puertas de una guerra civil. Todo esto es contado desde la perspectiva de un historiador, quien en su narración trata de buscar junto al jugador la verdad oculta dentro de ese período de guerra civil que, en su historia oficial sería recordado como la Guerra de los Leones. Un conflicto en el que, con el fratricidio entre las castas de caballeros, campesinos convertidos en guerrilleros, miembros del clero y las familias cercanas al trono, un héroe de baja cuna surgiría para restablecer la paz y el orden. A consta de manipular, purgar y controlar a todas las facciones que participaron en dicho conflicto. Ese héroe de la historia oficial sería el rey Delita Iral, caballero de la Orden de las Ovejas Negras, brazo armado del príncipe Goltana, el León Negro, defensor de la iglesia de Glávados. Sin embargo, eso no sería toda la historia. Una figura olvidada, cuyos únicos registros que quedaban a vista del público no eran más que las de un hereje, que osó desafiar la autoridad de la iglesia de aquel entonces, además de deshonrar a su propia familia viviendo como mercenario. Este sería el verdadero héroe de la guerra civil, quien rebeló y enfrentó a todos los conspiradores detrás del conflicto.
en un trasfondo ligado a la leyenda de unas piedras con signos del zodíaco que protagonizaron siglos atrás distintos milagros, pero también fueron la prisión y recipiente de horrores que solo en los tiempos de esa guerra se conocerían, así fueran reducidos a rumores. Es a partir de este momento que el narrador invita al jugador a descubrir el origen y vivencias de este personaje en una historia que relata las consecuencias del heroísmo desde dos formas, una pragmática y otra idealista. El relato de dos jóvenes en el que uno llegará a la cima y lo perderá todo, y el otro, obteniendo todo, caerá en el olvido. También es el relato de distintos personajes que, a pesar de todos sus ideales, serían un fracaso en distintos niveles pese a lo que buscaban representar. Donde los momentos trágicos de este título cobran fuerza. Un elenco de personajes de los que hablaremos a continuación. Antiguamente un cadete y escudero, hijo bastardo del difunto Balbanes de Oulve, líder de la casta principal de caballeros jurados por la Orden del Cielo del Norte, Okuten, esperaba como futuro caballero preservar el honor de una familia de veteranos de la Guerra de los 50 años, y así pacificar a través de las armas las tierras del reino de Ivalice. Una nación que recibió a todos los sobrevivientes de esta guerra como bandidos, desempleados, desheredados, sin tierras ni familia sobre la que ser recordados. Quedándole solo la pobreza, el hambre y el rencor hacia los nobles que les enviaron a pelear y morir por una guerra inútil. Resumir la historia de este personaje requiere tener en cuenta una de las primeras líneas de diálogo surgidas al momento que el jugador obtiene control de las unidades que le acompañarán en su viaje. Es así como inicia la vida de un joven Ramza de una decadente Ivalice, que recibió órdenes de matar brigadas hechas por campesinos, bandidos y veteranos de una guerra que en 5 décadas nada les dio. Se volvió testigo de cómo la Orden del Cielo del Norte, dirigidas por el príncipe Larg del León Blanco, ansían poner a un príncipe recién nacido en el trono para continuar con su corrupta aristocracia tras el final de esa misma guerra. Mientras la Orden del Cielo del Sur, Nanten, dirigidas por el príncipe Goltana del León Negro, ansiaron poner a una princesa, de linaje cuestionable y posible mártir por sucesora al trono, para así dominar el continente con total legitimidad frente a sus enemigos. Un conflicto en el que el mayor de sus hermanos, Daisdark, buscó usurpar el trono al que aspiraba su propio príncipe y convertirse en rey, mientras que Goltana y demás enemigos, al igual que él, buscaban saciar su ego por derrotar a las facciones que se les resistieron. El punto de no retorno de Ramza sería en la masacre del fuerte Theatrien, donde no solo su propia familia acabaría con los revolucionarios de los cuerpos de la muerte que hasta entonces enfrentaban junto a su amigo Delita, sino que también matarían a Tietra, hermana de este último entre los rehenes que tenían, y desaparecería así toda ingenuidad sobre el mundo que le rodeaba para ese punto. Tiempo después, un Ramza convertido en mercenario, sería testigo de cómo las órdenes de caballeros son manipuladas por gente de oscuras ambiciones más allá de lo humano, donde la Iglesia trataría de orquestar el origen y desenlace del conflicto para presentarse como mediadores y proveer una paz tanto a plebeyos como nobles con la creación de una teocracia totalitaria. También se vería tratado como una pieza más de las maquinaciones de otros, incluyendo por su propio amigo de infancia, Delita, quien tiempo después del incidente en Theagden, su odio y deseo de venganza contra la nobleza le llevarán a usar a todos con tal de obtener poder político y crear una realidad más justa para la gente común. Ramza durante todo el conflicto sería alguien que, en su obsesión por alcanzar la verdad detrás de la guerra, buscaría detener toda lucha innecesaria. Pero también vería cómo la realidad del mundo constantemente se pondrá en su contra, costándole sus aspiraciones originales y su reputación familiar, reducido a un mercenario y en constantes dudas de un mundo que tiempo atrás solo observaba desde la clase alta. Entre los pocos aliados que tendría en su lucha, estarían la familia Dura y antiguas amistades de su padre, de los cuales a su modo intentarían descubrir quiénes movieron los hilos detrás del conflicto. A pesar de tener todo en contra suya, Ramza sería un joven que, fiel a sus principios hasta el final, salvó Ivalice. Pero al precio de que nadie le recordará ni le agradecerá.
Al contrario, sería recordado como un hereje, un traidor desheredado por su familia, alguien quien su mejor amigo se llevaría el crédito por todas sus acciones y, como alguien que ni siquiera tuvo un funeral ni entierro, desapareciendo así en la oscuridad del anonimato, por no haberse rendido hasta el final. Alguien quien junto a lo que quedó de su familia nunca serían vistos otra vez. Y el único testigo capaz de hablar en favor suyo aquel entonces, sería arrestado por el clero y mandado a ejecutar en la hoguera. Por temor a que las conspiraciones detrás de la guerra, las que Ramza logró desbaratar, salieran a luz pública. Es fácil hacer las cosas correctas cuando la adulación, fanfarria, y cualquier recompensa mayor están asociadas a estas. Pero todo cambia cuando no las hay. La gente escupirá a tu persona antes que agradecerte por nada, y serás forzado a sacrificar todo, excepto tus principios. Ramza no sería el único que perdería todo buscando permanecer fiel a sus principios. Sin embargo, el detalle de que este personaje no buscaba poder en sí, le haría distinto en cuanto a las acciones y su destino en comparación con otros ejemplos como el de a continuación. Comandante de los Cuerpos de la Muerte. Un grupo de guerrilleros y revolucionarios compuesto por campesinos, mendigos, plebeyos y veteranos de la Guerra de los 50 años que, habiendo luchado fielmente por el rey de Ivalice, regresaron sin dinero, comida ni gloria algunas. Quedándole solo la rebelión como esperanza ante las sequías, la decadencia de la nobleza y la hambruna. Willegraf sería un antagonista particularmente trágico, debido a lo que tuvo que enfrentar y sobre lo que sacrificaría con tal de mantener vivas las flamas de su revolución. A medida que un joven Ramza y sus compañeros de armas hacían su carrera militar, a consta de matar a sus tropas, Willegraf no solo iría perdiendo la lealtad de sus camaradas, también con el tiempo acabaría perdiendo a la única familia que le quedaba, su propia hermana, quien hallaría su muerte enfrentando a Ramza y Adelita, de camino al último bastión de su revolución, el fuerte Theatren. Incapaz de vengar a su familia y a los suyos, meses después de esa batalla, siendo el único sobreviviente conocido de su grupo, el destino de Willegraf sería incierto ante sus perseguidores y el ojo público. Pero un día, tras una conversación con los miembros del clero, vio una posibilidad de vengar a su hermana y a sus compañeros caídos uniéndose a los caballeros de la iglesia. Una vez convertido en parte del brazo armado del clero, su visión de la revolución se fue distorsionando, al punto que, cuando enfrentó a Ramza tiempo después en el monasterio de Orbon, una vez herido de muerte, para salvar su propia vida, Willegraf decidió vender su alma a cambio de los poderes de una piedra zodiacal que poseía, entregando lo último que le quedaba de humanidad a los demonios Lucavi, y cambiando desde ese entonces su visión de venganza y justicia por solo el deseo de poder. Es así como en su propio asombro, subestimaría a Ramza y desperdiciaría la oportunidad que tuvo de acabar con él, regresando así con sus superiores. Tiempo después, la última pelea que tendría Willegraf contra Ramza, sería en la masacre del castillo de Riobanés, donde en un duelo entre estos dos, cualquier recuerdo de su difunta hermana y la revolución que intentó iniciar con sus compañeros caídos desaparecieron con unas simples frases entre sus diálogos. Quedando así solo un sirviente apático de los demonios, obsesionado por los siglos de conocimiento y fuerza sobrehumanas que estos le entregaron, hallando así su destino en plena batalla contra Ramza y sus compañeros de armas. Willegraf de principio a fin fue un individuo que solo deseó que el hombre común que peleó bajo el alero de los nobles se le diera una paga y reconocimiento justos por el deber y sacrificios hechos por su nación. Pero su obsesión con la venganza tras ver morir a su familia y camaradas, lo llevó a arrodillarse ante el clero, y de caer en desesperación hasta venderse a los demonios, a cambio de un poder que estuvo por encima de todos ellos, resultando destruido por estos. Sin embargo, Willegraf no es ni será el único que buscaba una revolución. Entre las facciones del elenco, el clero tendría su propia perspectiva del futuro de la guerra, y la autoridad que buscaba establecer a través de una revuelta, de la que al menos un personaje en particular representaría sus ideales, pero también sus respectivos fracasos. Caballero de la Orden de la Iglesia de Glávados, creyente fiel de San Ajora, el milagro de los héroes del Zodíaco y protectores de Ivalice. Fue enviado al monasterio de Orbon para buscar reliquias cuyo poder y valor aquel entonces estaban más allá de su comprensión. En ese lugar confrontaría en batalla una única vez a Ramza Beourbe,
Para ese punto del videojuego, bastaría solo esa única vez para apreciar el contraste de las nobles, pero ingenuas creencias del primero, frente a la madurez que ya había alcanzado el segundo, siendo una suerte de reflejo para Ranza de lo que había sido su mentalidad desde que era un cadete hasta ese punto de su vida como mercenario, pero también, sería una señal de lo que para Izluz estaba por venir, siendo estas las palabras con las que Ranza e Izluz serían separados más allá de las propias armas con las que se enfrentaron. Tanto Izluz como otros caballeros del temple genuinamente creyeron que su causa era la única justa entre todas las facciones enfrentadas, pero tanto él como varios otros, no imaginaban lo descartables que eran a los ojos de sus propios superiores, como se daría en la futura masacre del castillo de Riobanés, donde Izluz perecería a manos de ni más ni menos que su propio líder y padre Gormaz Tingel, quien usando los poderes de una de las piedras zodiacales, se convertiría en uno de los demonios Lucavi para demostrarle a un ejército entero que no tendrían oportunidad alguna enfrentándose contra el brazo armado de la iglesia de Glávados, mucho menos tendrían posibilidad luchando contra quienes manipulaban a dicho clero desde las sombras. Es así como Izluz, pese a su fe y lealtad consumadas al clero, ni eso ni su fuerza bastarían para detener a su propio padre, quien no distinguió entre aliados y enemigos solo para probar su propio punto, siendo brutalmente herido en un combate en que ese demonio acabó de formas dantescas con un ejército completo, según los pocos supervivientes de esa batalla. Izluz hasta el final fue un hombre que creyó en la revolución que prometían los miembros del clero de Glávados para dar un final a la guerra. También fue fiel creyente en los milagros de las piedras zodiacales y su profeta, cuyo credo que por tantos años preservó y en sus oraciones recitó, solo para ser destruido años después por quienes realmente controlaban aquella iglesia y el poder que ocultaban dichas piedras, confiando así, en sus últimos segundos de vida el futuro a Ranza y a su hermana Alma. La devoción no sería una virtud relegada solo a este personaje dentro del elenco, prueba de ello sería la presencia de personajes como Meliadul, hermana de Izluz, quien también su devoción y decisiones como caballero del clero, se enfrentaría a Ranza y a su gente. Todo esto la volverán testigo de las maquinaciones hechas por su padre y la orden tanto contra ella, la fe que profesa, como también contra el futuro de Ivalice que determinarán el resto de su participación en la historia. Sin embargo, las consecuencias de la inocencia, o ignorancia según cómo juzguen esta era, se manifestaron de forma distinta. Pero no menos trágica para el caso de a continuación. El legítimo heredero al trono del difunto rey de toda Ivalice, sería a los ojos de muchos la figura de una princesa que pasó toda su vida en un convento, cuyas esperanzas y oraciones radicaban en que su sangre real fuese un elemento que llevaría a una era de paz a sus tierras, asoladas por años de muerte y sufrimiento, bajo la autoridad de su supuesto linaje. Esto, porque todas sus acciones y oraciones le hicieron llevar una vida sin saber que tanto su nombre como su historia, en el fondo, fueron tomados prestados de una joven muerta que tenía su mismo nombre, una joven que era la única heredera legítima que quedaba de la familia real, siendo el resto solo pretendientes de otras ramas de la nobleza. Desde ese punto de su vida, vería solo luz en las acciones de Ranza y, sobre todo, en Delita. A pesar del poder que su nombre conllevaba, en la práctica, no tuvo autoridad sobre nada ni sobre nadie. Fue siempre un objetivo a eliminar y a la vez, una pieza más en el tablero, utilizada por todas las facciones que esperaban obtener poder a través de ella, incluyendo por quienes una vez confió con todo su ser. Y no sería hasta que se convirtió en un testigo indirecto de la tragedia que recaería sobre Ranza y su hermana Alma, su única amiga durante su vida en el monasterio, seguido de cómo la una vez noble pretensión de Delita de cambiar este reino, derivaría en una ambición por controlar el trono y la historia, lo que la llevarían a un final que por siempre quedará atado a la conciencia del último. Obelia fue una joven que hizo todo lo posible para entender su mundo y situación, y así darle un significado a todo su existir, pero al final, fue una reina que jamás reinó. Ella no obtuvo nada, no logró nada en su vida, ella solo será recordada como una noble más en tiempos de guerra. Su ingenuidad en niñez y juventud, su efímera felicidad con Delita, su tristeza cuando vio los horrores de una guerra librada en su nombre y su eventual odio a la persona que alguna vez amó, por quien sintió que le traicionó.
Uno podría pensar que, en un último acto de querer, por una vez, tomar las riendas de su destino con sus propias fuerzas, sacrificó su vida a cambio de poder enfrentar y condenar a quien amó como el traidor que fue, para así poder morir en sus propios términos. Algo cuya verdad, quizás nunca se sabrá con su silencio en la muerte. A pesar del poder y autoridad de facciones enteras, o de grupos militares y religiosos como demostró ser el clero, nada impidió que la astucia y voluntad de un individuo no solo desafíe, sino que se infiltre, y de forma última, controlara a todos y a cada uno de los personajes y facciones presentados como manipuladores hasta ahora, siendo no solo el jugador del tablero de ajedrez que es esta historia, pero de forma irónica, el mismo responsable sobre quien recae su propia gran tragedia, coronada con el final de sus más cercanos. Un cadete de origen plebeyo, amigo de infancia de Ramza, quien a la vez fue criado como si fuese un hermano bajo la autoridad de Balbanes, jefe de la familia Beoulbe hasta los inicios de esta historia. La vida de él y de Ramza cambiarían una vez conocen a un escudero y aristócrata caído en desgracia, llamado Albus Sadalfas. Alguien que en su personalidad representaría la faceta más decadente y arrogante de la nobleza que había sobrevivido la guerra de los 50 años en Ivalice, a consta de la hambruna, el trabajo y la muerte de los más pobres. Hasta cierto punto en que tanto Ramza como Delita irían notando que el odio y resentimiento en Albus derivaría en un clasismo que lo llevaría a atacar de forma desquiciada a los líderes y miembros de los cuerpos de la muerte. A sabiendas del origen de varios y cómo sus argumentos hacían que tanto Ramza e incluso Delita cuestionaran sus propias acciones. Pero no sería hasta su encuentro con Miluda, la hermana de Wiegraf, entonces líder de los cuerpos de la muerte a quienes enfrentaban, que empezaría la división entre lo que para ese punto del juego parecería ser la vida y el viaje de tres compañeros de armas. Así, la enemistad y el resentimiento entre ellos hacia Albus surgiría cuando el conflicto involucró directamente a las familias de Ramza y Delita. Y el punto de no retorno ocurriría en la batalla del fuerte Ceatrien, donde Delita observó a Albus y demás nobles matando indiscriminadamente tanto a rehenes como a remanentes de los revolucionarios, incluyendo a su propia hermana Tietra. A pesar de haber eliminado a Albus durante la batalla, Delita desaparecería hasta años después, donde se le vería como miembro de los Caballeros de la Orden de la Oveja Negra, subordinados al príncipe Goltana, y enemigos directos de la familia Beoulbe. En un principio, la alegría del reencuentro entre viejos amigos en batalla, daría un tono esperanzador para ambos protagonistas. Pero Delita, a medida que se reúne con Ramza durante la historia, haría notar al jugador que su rencor hacia la nobleza le hará buscar por todos los medios obtener poder para manipularlos en lo que sería el inicio y fin de su guerra civil. Motivado por lo que parece una visión realista del heroísmo, y consciente de que facciones como la Iglesia debía mantenerlas como un aliado y potencial mediador del conflicto, debido a los riesgos y manipuladores ocultos detrás de ella. Pero es también como durante todo el desarrollo de ambos personajes, que Ramza sería irónicamente el más realista, y también el más pesimista de los dos héroes. Esto, si se pone en perspectiva las consecuencias de mantenerse fiel a sus propios ideales, además de reconocer que el mundo alrededor de ellos no cambiará. A menos que las personas en general, luchen para cambiar por sí mismas. Algo que Delita, comparando personajes mencionados anteriormente, entendería a medias. Puesto que su ambición de poder la pondría por encima de proteger la verdad. A pesar de los sentimientos genuinos de amistad hacia Ramza, los recuerdos de su hermana Tietra, y el amor que surgiría de él hacia la princesa Obelia, las palabras con las que se dirige a esta última, expuestas al inicio, se irán cambiando por un discurso que reflejaría el creciente cinismo que la guerra y la política marcarían en su ser, a pesar de sus deseos de reformar todo a su alrededor. Es así como por resultado, el jugador tiene frente a sí a un joven hombre, lleno de rencor por la muerte de su hermana, de odio por aquellos que ordenaron su muerte, con una amargura por el mundo entero que le tocó vivir. Un joven que vio que la única forma de terminar el círculo vicioso que arruinó su vida y la de muchos otros era convirtiéndose en aquello que más despreció. A cambio de lograr manipular a todos y poco a poco convertirse en la figura más poderosa de toda Ivalice. Al final, se puede decir que, a su modo, Delita era un idealista tanto o más que Ramza. Él pensó que solo cambiando a quien estuviese en la cima del poder el mundo cambiaría, solo para ver cómo la realidad le demostraría lo contrario. De un plebeyo y cadete, se convirtió en caballero. Luego general y logró incluso convertirse en rey.
quien en sus años en el trono logró mejorar el reino de Ivalice, transformándola en una nación pacífica y unificada durante su largo reinado, en solitario. Esto, resultado de su infelicidad por haber perdido a sus amigos, a su familia, a la mujer que amó y quizás a la única persona quien realmente respetó. Con solo sus dudas al final sobre si acaso Ramza se la llevó más barata que él, por el destino que tuvo en la clandestinidad. Quien sería recordado por la historia del reino como un paria, un hereje, un asesino sin Dios alguno ante la iglesia, todo por permanecer fiel a sí mismo hasta el final. Reconociendo que el mundo en torno a él no iba a cambiar, por mucho que otros que le conocieron y enfrentaron lo intentaron. Es cierto que la historia siempre recordará las acciones y vida de Delita como las de un rey sorprendente y justo. Pero en su vida personal, el jugador a ratos verá a un hombre vacío, quedando solo unas palabras en el epílogo. Es así como termina un videojuego y un relato que trata de dos personajes como caras de una misma moneda pese a sus distintas formas de vida. Un plebeyo que traicionó la memoria de su única familia para alcanzar poder y salvar su reino. Otro, un noble quien se rehusó a abandonar sus principios, incluso si esto le costó su propia nobleza y legado ante la sociedad. Y cómo se cruzaron en el viaje de ambos distintos personajes, cuyos ideales les traicionaron en formas tanto o más trágicas. Donde el único juez que daría justicia a todas las memorias de esa época, sería quizás la misma historia. Es así que, en un tono más esperanzador, el trabajo del historiador Alan Flanduray, en tiempos del videojuego Vagrant Story, lograría reivindicar, aunque parcialmente, la figura de Ramza Beoulve y de quienes le siguieron en su viaje, tras años de olvido y censura impuestos sobre su vida y existencia. Sea o no en las descripciones de lugares u objetos que, a través de la exploración que el protagonista Ashley Riot realiza en las ruinas de la maldecida ciudad de Leamont. A la vez, en Final Fantasy XIV, los jugadores pueden visitar ruinas de Ivalice, desde la perspectiva de un elenco de aspecto familiar, descubrir ciertas pistas de lo que fue el futuro de los juegos de la Ivalice Alliance y cómo afectó eso al legado tanto de Ramza, como de otros personajes. Como última anécdota, se desprende de Yasumi Matsuno una posible influencia que tuvo en él la Guerra de las Dos Rosas. Un conflicto civil acontecido en Inglaterra a finales de la Guerra de los 100 años que tuvo contra Francia. Guerra que sería representada en las obras teatrales Enrique VI y Ricardo III por William Shakespeare. Entre otras influencias que Matsuno usaría también para Vagrant Story, la saga of the Battle y otros videojuegos de su autoría.